Buenas tardes, bienvenidos a esta segunda conferencia del ciclo del Máster Universitario de Estudios Globales de la Universidad Autónoma de Barcelona. La semana pasada hablábamos de Corea, hoy nos toca hablar de China y desde luego no podía ser más oportuno porque mañana el presidente del gobierno estará en Pekín invitado por el presidente chino Xi Jinping, o sea que yo creo que mejor no lo podríamos haber hecho y además para tratar un tema tan fundamental como el de la geopolítica del siglo XXI. Antes todos los caminos llevaban a Roma. Yo creo que en este siglo XXI todos los caminos, siguiendo un poco la ruta de la seda, nos van a llevar a Pekín y un poco también sobre esto vamos a hablar hoy, que estoy seguro que, bueno, que saldrán temas tan interesantes como el de la guerra de Ucrania, el papel de China y la visita del presidente del gobierno. Pero para no hacer spoilers, voy a dar la palabra a Blai, al profesor Blai Warné, para que nos introduzca el máster y luego él pues ya introducirá a nuestros dos invitados, que bueno, para nosotros es un placer tenerlos hoy aquí junto a Blai, a la Universidad Autónoma de Barcelona, que bueno, pues que hacemos ya un binomio, iba a decir inseparable, pero suena demasiado. Pero bueno, un binomio muy fuerte. Así que cuando quieras, Blai, adelante. Muchas gracias, Rafa. Un placer y un honor estar esta tarde con todos vosotros y vosotras. Es un binomio muy bien avenido y además muy productivo, creo, tanto en lo intelectual como, bueno, como en el nivel formativo. Permitirme, por favor, unos minutos para que os hable desde la Universidad Autónoma de Barcelona del Máster en Estudios Globales de Asia Oriental, que es el promotor junto a Casa Asia, que es también nuestra casa, y así lo sentimos, de este ciclo de conferencias en estudios globales de Asia Oriental. Si soy capaz, comparto pantalla con vosotros un momento simplemente para presentaros el máster en estudios globales de Asia Oriental, que es un máster de 60 créditos de un año, por tanto, un máster que se imparte en español y en inglés, 50% en español, 50% en inglés, y que se centra en los estudios, lo que llamamos los estudios globales de Asia Oriental. Esto es el paradigma de los estudios regionales, el conocimiento intensivo de Asia Oriental como una de las zonas más dinámicas del planeta. Pensamos en China, pensamos en Taiwán, pensamos en Corea, pensamos en Japón, por supuesto, y a la vez también el enfoque novedoso y potente de los estudios globales. ¿Por qué? Porque el mundo ya no es el mismo mundo en el que se definieron en los años 50, en los años 60 los estudios de área, los estudios regionales. Es un mundo en el que Asia Oriental se ha desbordado y está presente en todo el planeta. Pensemos aquí en todas las corrientes económicas y financieras que se generan desde Asia Oriental, en su volumen productivo, en las influencias culturales, en los desplazamientos humanos que disemina Asia Oriental por todo el mundo. Todos estos son los temas que nosotros trabajamos en nuestro máster y lo hacemos desde la experiencia que nos da más de 30 años en la Universidad Autónoma de Barcelona trabajando los estudios de Asia Oriental. Empezamos en la década de los 80 con la enseñanza del chino, del japonés, poco después se incorporó también el coreano. En la década de los 90 conseguimos los primeros grupos de investigación y proyectos competitivos que cristalizaron finalmente en la década de los 2000 con el grado de estudios de Asia Oriental. Un grado de cuya experiencia, después de más de 10 años impartiéndolo, ha nacido este máster en estudios globales de Asia Oriental. Estamos ya en la cuarta edición del máster, tenemos el periodo de preinscripción abierto, permitidme que comparta con vosotros, está aquí la página web, ahora también la pondremos en el chat para que la veáis, y aquí tenemos el calendario para que podáis ver que ya está abierto el primer periodo de preinscripción del 6 de febrero al 30 de abril, después abriremos otro, pero es importante que si estáis interesados o interesadas en el máster, pues os pongáis en contacto con nosotros o directamente y hagáis la preinscripción para poder también formar parte de nuestro proyecto formativo. Simplemente comparto con vosotros, aquí tenéis toda la información del máster, los módulos obligatorios, los módulos optativos, también podéis optar a ver los recursos de estudio dentro del máster. Es un máster que trabaja, por un lado, productos culturales, discursos representacionales e identidades transnacionales, todo aquello que tiene que ver con el impacto de la cultura popular, el boom de las industrias culturales, tanto de Corea del Sur como de Japón, como de China, los desplazamientos humanos, la importancia de las lenguas y las comunidades fuera de Asia Oriental. Tenemos también un módulo de geopolítica, economía y medio ambiente, puesto que de hecho, como hoy hablaremos también, los temas geopolíticos, los temas económicos, la agenda económica y por supuesto también los retos medioambientales se marcan desde Asia Oriental.
y tenemos también un módulo clave de política y sociedad de Asia Oriental, donde de hecho nos concentramos en el conocimiento también intensivo, en este caso de Corea del Sur, las relaciones también con Corea del Norte, de la República Popular China, de Taiwán y de Japón. Asimismo, hay una serie de módulos optativos y finalmente, para no aburriros, tenemos también el trabajo fin de máster, que tiene la particularidad de poder desarrollarse en contacto, en colaboración con alguna institución, como el caso de Casa Asia, por ejemplo, con la que tengamos un convenio desde la Universidad Autónoma de Barcelona. No me extiendo más. Todos y todas conocéis perfectamente la importancia de Asia Oriental en el mundo, una de las zonas de las regiones más dinámicas del planeta. Pensemos aquí en las inversiones chinas en África, en todo lo que significa la colaboración también y los proyectos de desarrollo de Japón y de Corea del Sur en Latinoamérica y, por supuesto, en el boom de las industrias culturales, en los flujos económicos, en el mismo viaje, hoy lo comentaba también del presidente Sánchez, lo comentaba ahora Rafa, del presidente Sánchez a la China de Xi Jinping. Así que este es nuestro máster, os pondré ahora también en el chat la información para que podáis ver, podáis acceder a la página web. Y ahora tengo el placer de presentaros a nuestro ponente de hoy y también a nuestra moderadora, a nuestra discussant. Como sabéis, estamos en este ciclo de estudios globales de Asia Oriental que empezamos la semana pasada y lo empezamos aquí tenéis la página web, y lo empezamos con la conferencia, este ciclo sobre Corea en el nuevo sistema de relaciones internacionales, una conferencia que nos impartió el doctor Juan José Ramírez Bonilla del Colmex, del Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México, con la moderación de uno de nuestros profesores, el profesor Jus Castillo, profesor de Política y Relaciones Internacionales en nuestro máster. Hoy tenemos la suerte de contar con la conferencia titulada China y la geopolítica del siglo XXI. Voy a compartir pantalla para que podáis ver toda la información. Imparte esta conferencia, tenemos ya aquí a nuestro ponente, el doctor Ferran Pérez Mena, también profesor de nuestro máster en Estudios Globales de Asia Oriental. El doctor Ferran Pérez Mena es de la Universidad de la Durham University. De hecho, originalmente se ha formado en la Universidad Autónoma de Barcelona, pero también ha hecho investigación en otras universidades, en Asia Oriental, por ejemplo, en la Universidad Chenki de Taiwán, de donde es máster en Estudios de Asia-Pacífico. Es doctor en Relaciones Internacionales por la Universidad de Sussex, en Reino Unido, y experto en Relaciones Internacionales en Asia Oriental, política china y taiwanesa, pensamiento internacional chino, movimientos sociales en Asia Oriental, sociología histórica internacional. Bien, de todo eso nos va a hablar, sobre todo en la conferencia que hoy nos plantea, y actualmente está trabajando en un estudio monográfico sobre el pensamiento chino internacional en el siglo XX, que será publicado por Palgrave Macmillan, y es investigador también de la Fundación Chile. Como discussant tenemos a Inés Arco Escriche, investigadora del CIDOB. La presentaré un poco más tarde. Ahora simplemente os diré que se ha formado también en la Universidad Autónoma de Barcelona, en INALCO de París, en la National Taiwan University, y en la actualidad, como digo, es investigadora en el CIDOB, en el Barcelona Center for International Affairs. Bien, no me extiendo más en la presentación porque todos queremos escuchar al doctor Pérez Mena sobre su trabajo, sobre esta conferencia, este webinar sobre China y la geopolítica del siglo XXI. Así que cuando quieras, Ferran, doctor Pérez Mena, the floor is yours. Puedes compartir ya con nosotros el PowerPoint para que lo veamos y vamos a ver, fantástico. Y nos reencontramos ahora en unos 40, 50 minutos. Pensar, por favor, que si tenéis preguntas, si tenéis ideas, consultas, escribirlos en el chat para que todos y todas podamos compartirlo y podamos tener un debate de lo más productivo. Pues muchas gracias. Adelante, Ferran, cuando quieras, te escuchamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Primero de todo, me gustaría dar las gracias al profesor Blai Warner por la invitación, a Casa Asia por el espacio y a Inés por moderar la charla. La verdad que me hace mucha ilusión estar con ustedes hablando sobre geopolítica china. Me gustaría aclarar que en esta charla no hablaré del estado actual de la geopolítica del siglo XXI y del rol de China en esta nueva situación, ya que entiendo que más o menos todos nosotros sabemos algo
o hemos escuchado algo sobre el auge de China, el desarrollo de la ruta de la seda o el papel de China en el Medio Oriente y en la guerra de Ucrania. En la charla de hoy me voy a centrar en varios temas que, a mi modo de entender, son cruciales para poder comprender el comportamiento internacional de la China contemporánea y que desafortunadamente son temas bastante ignorados por los expertos y por los medios de comunicación. Así pues, esta charla tiene 3 objetivos principales. Primero, entenderemos cómo la naturaleza fragmentada del Estado chino configura y determina las relaciones exteriores de China. Luego explicaré a lo que me refiero con la naturaleza fragmentada del Estado chino. Segundo, intentaré ofrecer herramientas teóricas y metodológicas para entender la relación entre el Estado chino fragmentado y sus relaciones exteriores. Y finalmente analizaremos brevemente 3 ejemplos para entender cómo la naturaleza fragmentada del Estado chino ha configurado y determinado el desarrollo de la ruta de la seda, las relaciones entre Corea del Norte y China en África. En esta charla argumentaré básicamente que para entender la nueva geopolítica china en el siglo XXI, tenemos que comprender cómo la naturaleza fragmentada del Estado chino configura y determina distintos eventos geopolíticos, como el desarrollo de la ruta de la seda, las relaciones de China con sus países vecinos, etc. Para desarrollar mi argumento, esta charla está estructurada en torno a 6 temas, ¿no? Primero hablaré de cómo los medios de comunicación y el campo de las relaciones internacionales entienden el Estado chino. Segundo, explicaré de forma breve las limitaciones metodológicas de estudiar la China de Xi Jinping como un Estado unitario. Tercero, hablaré sobre la necesidad de abrir la caja del Estado chino para luego entender sus relaciones exteriores. Cuarto, ofreceré otro marco alternativo para entender el Estado chino, definido como un Estado regulatorio y fragmentado. Quinto, hablaré de los ejemplos aquí de Corea del Norte, la ruta de la seda y China en África, y acabaré con una breve conclusión. Y entonces un poco el puzzle es, bueno, pues cómo podemos entender la geopolítica de la China contemporánea y cómo podemos entender la relación entre el Estado chino y la geopolítica de China, ¿no? Entonces, una manera interesante de comprender cómo se suele entender el Estado chino es analizando un poco lo que dicen los medios de comunicación sobre el Estado chino. Aquí mi objetivo no es, en este pequeño ejercicio, no es tanto la crítica de los medios de comunicación, sino de demostrar cómo los medios de comunicación suelen ofrecer una visión del Estado chino como un Estado unitario donde el Partido Comunista Chino o Xi Jinping controlan todo. Como pueden ver, en el primer titular de La Razón narra cómo Xi Jinping controla pues, todo el partido y todo el Estado, ¿no? Mientras que el segundo titular explica cómo el supuesto control de Xi Jinping dentro del Estado inyectará más riesgo a un mundo ya caótico. Aquí se conecta el tipo de gobernanza con sus efectos en la política internacional. Si ponemos la mirada en medios extranjeros como el de Economist, por ejemplo, más allá de la exageración de las portadas, también vemos cómo existe la tendencia a entender que Xi Jinping o el Partido Comunista de China controla toda la política dentro del Estado de China, ¿no? Como veremos, no solo los medios de comunicación comparten una tendencia a entender el Estado chino como un Estado unitario. De hecho, los principales paradigmas de las relaciones internacionales, como por ejemplo el realismo, el constructivismo o el liberalismo, también tienden a entender el Estado chino como un Estado unitario. Hoy no explicaré las características de estos paradigmas, pero lo importante para ustedes es que entiendan que incluso las principales teorías de las relaciones internacionales comparten una visión del Estado chino muy específica. Y entonces, ¿qué implica entender la China de Xi Jinping como un Estado unitario, ¿no?
Primero, esto implica entender los procesos políticos desde un enfoque de arriba a abajo. Esto implicaría tener que asumir que el Partido Comunista o Xi Jinping controlan todo el proceso político en China, la política exterior y sus outputs. Segundo, esto puede implicar también entender el Estado chino como una formación social controlada por Xi Jinping o una pequeña élite de burócratas que giran en torno a la figura de Xi. Tercero, este tipo de enfoques, que entienden el Estado chino como un Estado unitario, promueven una visión del proceso político como un proceso lineal, donde un actor, por ejemplo, el Partido Comunista Chino, promueve una ley o una política y el actor 2, por ejemplo, un gobierno provincial, pues tiene que implementarla y llevarla a cabo, ¿no? Este tipo de visión implícitamente entiende el proceso político como un proceso sin interrupciones, ¿no? Cuarto, este tipo de enfoques implican que el proceso de creación de políticas muestra una cohesión política sin conflictos internos. Y finalmente, este tipo de enfoques entienden que los outputs de la política exterior china son el resultado de la acción de un Estado con intereses nacionales cohesionados. Es decir, la construcción de los intereses nacionales de China estaría relativamente aislada de la diversidad que existe dentro del Estado. Y, por ejemplo, los outputs de la política exterior china serían el resultado de las políticas e intervención del Ministerio de Asuntos Exteriores de China. Pero como todos los enfoques teóricos, este tipo de enfoques que tienden a entender a China como un Estado unitario, pues sufren limitaciones importantes. Primero, ignoran cómo la política china también está influenciada por dinámicas que van de abajo arriba, ¿no? Pueden pensar, por ejemplo, en las protestas contra las políticas del COVID-0 y su impacto político en China, ¿no? Segundo, presentan una visión orientalista y exótica del poder político del Partido Comunista. Y si bien es cierto que es probable que el partido intente controlar la mayoría de procesos políticos, ni el Partido Comunista ni Xi Jinping pueden controlar todo lo que pasa dentro y fuera del Estado. Esto es imposible. Tercero, este tipo de enfoques niegan la existencia de diversos actores políticos dentro del Estado chino con diversas agendas e intereses. En el caso del Estado chino, por ejemplo, esto no solo implica entender la existencia de diferentes facciones políticas dentro de China, sino de actores conectados al Estado que no tienen por qué compartir la visión política del Partido Comunista. Cuarto, estos enfoques ignoran los distintos niveles políticos que existen dentro del Estado, es decir, los gobiernos centrales, los provinciales y los locales. Y estos gobiernos, por ejemplo, sabemos que operan con una cierta autonomía relativa y no como una mera correa de transmisión de las políticas que quieren implementar el gobierno de Pekín, ¿no? Y quinto, este tipo de enfoques ignoran cómo el proceso político está lleno de conflicto y de competición interna. Esto se puede ver claramente en cómo las provincias del oeste del país llevan años compitiendo para tener acceso preferencial a los grandes proyectos de la Ruta de la Seda. Sexto, como consecuencia de la competencia interna que existe en China y de los subsecuentes conflictos políticos, no podemos hablar de la existencia de unos intereses nacionales coherentes, sino de un conjunto de diversos intereses políticos y económicos que en muchas ocasiones contradicen los objetivos políticos y económicos del gobierno central. Y finalmente, este tipo de enfoques ignoran cómo los outputs de la política exterior pueden ser causados por diferentes actores asociados al Estado chino, que operan de forma cuasi independiente y que tienen intereses solapados. Por ejemplo, aquí podemos hablar sobre, por ejemplo, cómo las empresas estatales chinas en África y cómo, a pesar de estar asociadas al Estado chino, también operan como empresas privadas con intereses privados. Aquí, como sostiene Yu Jie, las empresas estatales chinas se entienden como meros vehículos que reflejan las ambiciones geoestratégicas de Pekín. Pero, sin embargo, también sabemos que cuando sus intereses comerciales son puestos en peligro
por las políticas de gobierno chino, emergen desacuerdos y conflictos importantes entre las empresas y el gobierno. Luego hablaré más sobre el tema este. Entonces, si China no es un Estado unitario, ¿cómo tenemos que estudiar la China de Xi Jinping y sus relaciones exteriores? Pues primero de todo, tenemos que abrir la caja negra del Estado chino. Yo sé que esto es muy difícil, ¿no? Pero abrir la caja negra del Estado, nos ayudaría a entender su estructura, su funcionamiento y cómo operan los diferentes actores que componen el Estado, ¿no? Y para abrir la caja del Estado chino, siguiendo el trabajo de académicos como Kevin Gray, que fue mi supervisor de tesis, Lee Jones, Shahar Hameiri, Jing Hanchen o Yu Jie de la Chatham House, tenemos que entender la fragmentación que existe dentro del Estado chino. Una de las características del Estado fragmentado chino es la existencia de diversas autoridades políticas que están organizadas en diferentes niveles del Estado. Es decir, el gobierno central, los gobiernos provinciales y los locales. El proceso de marketización de la economía tras las reformas de Deng Xiaoping y la gradual adopción de la economía capitalista empujó al Estado a tener que reformar su estructura para afrontar los nuevos retos económicos. Y este proceso generó un estado de cuasifederalismo dentro de China en el que los distintos gobiernos que existen en distintos niveles han gozado de una autonomía relativa para promover e implementar ciertas políticas. Por ejemplo, han adquirido poderes para planificar y tomar decisiones importantes para estimular el crecimiento económico del país. También las reformas económicas de Deng Xiaoping también allanaron el camino para la descentralización de los actores económicos. Por ejemplo, la creación de zonas especiales económicas en los años 80 contribuyeron a la descentralización económica nacional, a la vez que también contribuyeron a la internacionalización de ciertas partes del Estado chino. Y este proceso, que contribuyó al desmantelamiento de la planificación económica y el sistema de asignación, contribuyó a que las élites del partido perdieran un cierto control sobre la actividad económica, mientras que parte de ese poder económico pasó a las manos de actores no estatales, como actores económicos extranjeros, los nuevos dueños de las empresas privadas y productores, ¿no? Y aquí un poco siguiendo el trabajo de Lee y Hameiri, estos sostienen que tenemos que entender el Estado chino como una especie de Estado regulatorio con características chinas. Y antes de que explique a lo que me refiero con esto, me gustaría dar una pequeña definición de lo que es el Estado, ¿no? Yo creo que siguiendo aquí un poco la definición de Nikos Poulantzas, el Estado es la condensación de relaciones sociales y conflictos que existen en un contexto político y económico atravesados por la lucha de distintos grupos sociales por recursos, ¿no? Y esta definición yo creo que es muy importante para poder entender el Estado chino, ¿no? En el caso de China, ¿por qué podemos hablar de un Estado regulatorio con características chinas? Primero podemos hablar de un Estado regulatorio porque las élites del partido regulan y usan mecanismos para dirigir al resto de actores políticos hacia posturas que favorezcan los intereses de las élites chinas. Esto lo consiguen a través de la formación y creación de pequeños grupos de trabajo, comisiones centrales del partido, etc. Aquí lo importante es entender que los líderes del partido no elaboran estrategias detalladas, sino que dirigen diversos actores a través de la utilización de guías, de políticas que son bastante amplias. Esto crea una situación en la que estos actores que deben implementar estas guías pueden influenciar este proceso, interpretarlo de otra manera o simplemente ignorar las guías ofrecidas por el gobierno central. Y por este motivo podemos decir que el resto de actores tienen una autonomía relativa para desarrollar políticas importantes. La implicación de este enfoque es que, a diferencia de lo que solemos pensar sobre China, las élites del partido no controlan el resultado de las políticas que quieren promover. Y esto es muy importante.
Esto no quiere decir que los líderes chinos no puedan hacer nada para evitar los problemas que emergen en este tipo de sistemas. De hecho, sabemos que los líderes retienen mecanismos importantes a través del partido para evitar que ciertos actores se desvíen de las guías establecidas. Y aquí, por ejemplo, el partido puede disciplinar y purgar a los cuadros, puede centralizar la autoridad, etc. También sabemos que el gobierno promueve doctrinas ideológicas, como el pensamiento de Xi Jinping, para dotar a los cuadros de una cierta coherencia ideológica. Pero aquí el problema es que, a pesar de todo esto, es muy difícil solventar los problemas relacionados con la fragmentación que existe dentro del partido-Estado, la descentralización y la internacionalización del Estado chino. Y como pueden imaginar, esta fragmentación política pues también determina y configura la política exterior de China. Por ejemplo, la investigadora de la Chatham House, Yu Ye, sostiene que la política exterior de China ha estado influenciada por diferentes actores, como las instituciones del gobierno central, las provinciales, locales y también las empresas estatales chinas. Y para que se puedan hacer una idea de cómo funciona esto, según Lee Jones y Jing Hanzheng, en 2011 habían 22 agencias dentro del Estado que tenían algún tipo de jurisdicción en la política marítima de China. Y esta situación tan peculiar creó rivalidades internas entre agencias, llegando incluso a generar conflictos con países vecinos. Esta fragmentación también se extiende a la política exterior. Por ejemplo, Lee Jones y Jing Hanzheng sostienen que frecuentemente el Ministerio de Asuntos Exteriores es sorteado por actores mucho más poderosos, como por ejemplo el Ministerio de Defensa y Seguridad Pública, las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Comercio, el Ministerio de Finanzas o el Banco Popular de la China. Aquí lo que vemos es como un ministerio, como es el Ministerio de Asuntos Exteriores, pues puede ser ignorado o sorteado por otros ministerios, poniendo de relieve la competición que existe entre ellos, ¿no? Así pues, teniendo en cuenta esto, cuando analizamos la política exterior china, no podemos preguntarnos si China hace X o hace Y. Lo que tenemos que preguntarnos es qué ministerio o agencia gubernamental es la responsable de tomar la decisión final respecto a la formulación de una política en concreta, para poder luego nosotros poder entender los intereses políticos y económicos que existen detrás de estas políticas. Y esto abre una nueva vía para entender la política exterior china, que es mucho más compleja y difícil de entender, porque esto implica hacer un análisis casi granular de la política exterior y de los múltiples actores estatales que participan en ella. Y como podrán imaginar, este tipo de fragmentación política pues tiene consecuencias importantes, ¿no? Primero, desde Deng Xiaoping hasta la llegada de Xi Jinping han habido muchas desconexiones internas e incoherencias que han causado problemas serios a la hora de implementar ciertas políticas económicas y políticas internacionales. Y esto realmente es una limitación estratégica seria que el Partido Comunista Chino tiene que afrontar. Segundo, a pesar de la estructura del Estado chino y del partido, este tipo de fragmentación genera rivalidades políticas para acceder a recursos escasos y crea una cierta inestabilidad sistémica. Esto no quiere decir que el Partido Comunista vaya a colapsar mañana, ni que tampoco el Estado vaya a colapsar como algunos expertos creen, sino que el Estado tiene una naturaleza mucho más inestable de lo que pensamos, y no tanto por el autoritarismo chino, sino más bien por la existencia de una pluralidad de actores que compiten entre ellos. Y tercero, ese tipo de fragmentación política ha llenado el terreno para la corrupción institucional que comenzó a aparecer con las reformas de Deng y que obviamente pueden hacer saltar por los aires la legitimidad del partido ante la opinión de la población china. Y ahora me gustaría desviarme un momento para abordar brevemente lo acontecido en el último Congreso del Partido Comunista Chino en octubre de 2022.
Cuando se analiza la reelección de Xi Jinping en el último congreso del partido, tendemos a enfocarnos en lo superficial o en un poco en lo folclórico. Es decir, se analizan los movimientos del Congreso como un fenómeno que puso fin a la idea de liderazgo colectivo y a un nuevo giro autoritario de Xi Jinping. Y es importante destacar que esto es cierto y que por razones obvias Xi Jinping está intentando aumentar su control político dentro del Estado. Y para ello, también por razones obvias, está trabajando con personas afines a su proyecto. También hay que decir que no hay nada exótico en esto. Si pensamos en nuestros gabinetes, por lo general, los líderes políticos no se rodean de enemigos políticos por razones de sentido común. El problema de estos análisis es que hacen de lo folclórico el eje principal del análisis, y esto es un problema porque no nos permite entender lo que está sucediendo dentro del Estado chino, ¿no? Y lo sucedido en el último Congreso Nacional tiene que entenderse en clave de la fragmentación política que existe dentro del Estado chino. Y más allá de la estabilidad política que puede traer la reelección de Xi, es importante también situar el Congreso dentro de la fragmentación política y la nueva situación geopolítica inestable que está afectando al sistema internacional contemporáneo. Pensemos un poco en lo que he comentado antes, ¿no? Antes he comentado que una de las consecuencias de la fragmentación política ha sido la emergencia de desconexiones internas e incoherencias dentro del Estado. Y esto, que entre los años 80 hasta la llegada de Trump no suponía un problema estratégico, ahora sí que lo es. En este nuevo contexto de rivalidad y competición geopolítica, el Estado chino no se puede permitir que existan estas desconexiones internas, que pueden suponer una debilidad estratégica importante. Segundo, este pluralismo político que existe en China y que ha estado siempre relacionado con la apertura, también puede generar una fuerte inestabilidad sistémica que el Estado chino no se puede permitir en este momento. ¿Esto quiere decir que el Estado chino se va a aislar y cerrar todas las puertas de entrada a China? Yo no lo creo. Lo que es probable es que veamos cómo el partido intenta reestructurar esta fragmentación para que la reforma, que aún sigue siendo un elemento principal de la política china, sea mucho más ordenada y controlada y que no acabe debilitando al Estado chino. Y finalmente, lo sucedido en el Congreso se puede entender como un intento de sanear el partido y la corrupción interna para que el partido pues, no tenga que afrontar problemas de legitimidad política en un contexto de gran inestabilidad geopolítica exterior. También me gustaría comentar un poco sobre lo que significa esta reestructuración del Estado chino en el marco general geopolítico de inestabilidad y transición multipolar. Y con esto acabaré mi pequeño desvío. Cuando analizamos los procesos políticos que están sucediendo en China y la posible reestructuración del Estado chino, solemos estudiar el fenómeno como un fenómeno aislado relacionado con la evolución del autoritarismo chino. Sin embargo, es importante situar este fenómeno en el marco internacional en el que nos encontramos. No quiero que esto se entienda como un ejercicio de relativismo moral, sino de un intento de no orientalizar la política china y entender que todos los grandes estados, como Estados Unidos, China o incluso la Unión Europea, están atravesando una nueva etapa de reestructuración de los estados. Esto es evidente en Estados Unidos y en China. Tengo la sensación de que la Unión Europea esto no lo tiene tan claro, pero sí que es cierto que vemos un cierto cambio gradual en la manera como funciona la Unión Europea. Esta nueva reestructuración de los estados no es tanto una respuesta a las consecuencias económicas y políticas de la guerra a Ucrania o la inflación económica, sino más bien a las dinámicas generales de competición geopolítica entre grandes potencias que genera una situación en la que los estados tienen que fortalecerse y, en cierta manera, cerrar una parte de la apertura que existió durante la etapa de la globalización, desde finales de la caída de la Unión Soviética hasta más o menos pues, la llegada de Donald Trump, ¿no? Y esto me hace pensar
en la cita del sociólogo histórico Charles Tilly, que decía que la guerra hace los estados, ¿no? En este caso, por suerte, aún no hemos visto una gran guerra entre estados, pero sí que vemos cómo las dinámicas geopolíticas están reestructurando las estructuras estatales y políticas industriales de China y Estados Unidos. Obviamente es posible que estas dinámicas que también tengan un efecto profundo en la fragmentación política que existe dentro del Estado chino, ¿no? Y ahora pasemos a analizar cómo la fragmentación política del Estado chino afecta al desarrollo de la Ruta de la Seda. Nosotros, cuando pensamos en la Ruta de la Seda, la gran mayoría de analistas consideran que este proyecto se debe entender como una gran estrategia del gobierno chino. Entender la Ruta de la Seda como una gran estrategia implica que ha existido o existe un intento racional de las élites chinas para planificar y desarrollar de forma coherente este proyecto para conseguir ciertos objetivos políticos. Por ejemplo, la integración económica de Euroasia, ¿no? Sin embargo, si consideramos la fragmentación política que existe en China, veremos que el desarrollo de la Ruta de la Seda es un proyecto mucho más complejo de lo que pensamos. Hay que recordar, o tienen que recordar, que el origen de la Ruta de la Seda se encuentra en la campaña de 1999 llamada El Gran Desarrollo del Oeste de China, y esta campaña intentó motivar a las provincias del oeste a establecer lazos transfronterizos de inversión, comercio e infraestructura con sus países vecinos. En sus orígenes ya encontramos cómo diferentes agencias gubernamentales y provincias comenzaron a promover una campaña de lobby contra el gobierno central para que éste pudiera acomodar sus demandas políticas y económicas. Por este motivo, si analizamos los documentos oficiales de aquel entonces sobre este plan, veremos que era un documento que carecía de una estrategia coherente y que en realidad contenía guías amplias para implementar posibles políticas económicas y para desarrollar pues, el plan este económico, ¿no? Y como sostienen Li Jones y también Ji Hancheng, contrariamente a lo que pensamos de que Xi ha sido capaz de reestructurar la fragmentación política que históricamente ha configurado y determinado el desarrollo de la Ruta de la Seda, Xi en realidad ha dado un sentido más amplio a este proyecto, dotándole de un nombre, la Ruta de la Seda, pero desafortunadamente aún no ha sido capaz de solventar los problemas causados por la fragmentación política del Estado chino. O dicho de otra manera, esa fragmentación política aún existe y sigue determinando y configurando el desarrollo de la Ruta de la Seda. Lo que sí que es cierto es que Xi Jinping ha sido capaz de entender que la Ruta de la Seda pues, puede ayudar a solucionar los problemas económicos derivados de la sobreproducción doméstica, especialmente en sectores estratégicos ligados a la construcción, y el bajo consumo. También ha entendido que la Ruta de la Seda puede ser una vía alternativa para asaltar la contención estratégica de Estados Unidos. No obstante, esto no significa que será capaz de reestructurar la fragmentación política para que ésta no suponga un escollo para solucionar estos problemas tan importantes, ¿no? Así que una de las conclusiones a las que llegan Li Jones y Shahar Hameiri es precisamente que no tiene mucho sentido entender la nueva Ruta de la Seda como una gran estrategia china, cuando sabemos que su desarrollo depende de múltiples agencias y de actores con diversas agendas e intereses políticos que chocan en muchas ocasiones con los planes del gobierno central. Ahora me gustaría centrarme brevemente en una idea que está bastante extendida entre los expertos que estudian China y sus proyectos de infraestructura, ¿no? Esta idea es la idea de la trampa de la deuda china. Esta expresión, para ustedes, para quienes no lo sepan, se utiliza para describir un tipo de diplomacia basada en la deuda llevada a cabo en las relaciones bilaterales entre países con una supuesta intención negativa. Por ejemplo, esto implicaría que en los acuerdos bilaterales entre China y otros países pues existen mecanismos añadidos por el gobierno chino para luego atrapar a estos países y mantenerlos bajo el control político y económico
del gobierno de Pekín. Este tipo de acuerdos implicarían que el gobierno de Pekín intenta convencer a los estados en vías de desarrollo a través de grandes préstamos sin aparentes trampas, ¿no? Y cuando un estado pues, no puede pagar el préstamo, esto es utilizado por Pekín para quedarse con el activo y avanzar pues, sus intereses militares y estratégicos. Sin embargo, en un artículo muy interesante publicado también por Chatham House, Lee Jones también y Hamere llegaron a la conclusión de que los problemas económicos que han afectado ciertos proyectos de infraestructura en la ruta de la seda no han sido fruto de la trampa de la deuda china, sino de la pobre implementación de estos proyectos. Y esta pobre implementación es la causa directa de la implicación de múltiples agencias y actores chinos con diversos intereses y agendas que dificultan la implementación eficiente de estos proyectos. Y además el problema está que los estados que reciben estos proyectos no suelen entender muy bien las dinámicas que existen detrás de estos proyectos, ¿no? Así que, como vemos, es importante tener esto en cuenta porque es una clara evidencia de cómo la fragmentación política que existe en China afecta de manera seria a supuestos proyectos de gran calado estratégico como la ruta de la seda. Otro ejemplo para entender cómo funciona la fragmentación política que existe en el Estado chino es la relación entre China y Corea del Norte, especialmente durante las sanciones de 2017. Como vemos, en 2017, China en aquel entonces decidió apoyar las sanciones de la ONU contra Corea del Norte. Sin embargo, también vemos cómo ese mismo año los grandes medios de comunicación hablaban sobre cómo China estaba jugando un doble juego porque a pesar de apoyar las sanciones, aún se observaba una cierta actividad económica entre Corea del Norte y las provincias del norte de China. Y si bien es cierto que el gobierno de Pekín ha tenido una relación más o menos cercana con el gobierno de Corea del Norte, las relaciones entre China y Pyongyang, o Pekín y Pyongyang, también han estado fuertemente influenciadas por la fragmentación que existe dentro del Estado chino. Por ejemplo, como comentan Kevin Gray y Jong-un Lee, la inversión y comercio de China con Corea del Norte han sido dirigidos principalmente por empresas privadas o comerciantes individuales establecidos en las ciudades del noreste de China que comparten frontera con Corea del Norte. Y es importante destacar la fragmentación política que ha configurado y determinado estas relaciones transfronterizas, porque en parte el gobierno central ha permitido todo esto para paliar con los efectos del declive económico de la región tras el cierre de grandes empresas públicas, tras las reformas y en los años 2000 o algo así. Así pues, cuando analizamos, por ejemplo, las relaciones entre China y Corea del Norte, no solo tenemos que entender la relación institucional entre ambos gobiernos, sino también entender cómo distintos actores pues, que juegan a nivel provincial o a nivel local están implicados en estas relaciones e incluso cómo en ocasiones pues, se utilizan como una manera para sobrepasar o para trascender las sanciones internacionales que existen a un nivel internacional, ¿no? Otro ejemplo para entender cómo la fragmentación política del Estado chino afecta sus relaciones exteriores es el de la llegada de China a África. Es muy frecuente ver mapas como este que les estoy enseñando, en el que se suele colorear África de color rojo directamente para demostrar la gran influencia de China en el continente africano. Es importante destacar que esto es cierto y que la influencia económica de China ha crecido mucho en África durante los últimos años. Sin embargo, este tipo de mapas o noticias sobre la llegada de China a África ignoran las complejas relaciones que existen entre los países africanos y China, fruto de la fragmentación política que existe dentro del Estado chino. Por un lado, según Chen Chiming y Yang Jungpo, en África podemos ver cómo casi todos los gobiernos provinciales de China han adoptado pues, medidas sistemáticas para promover el comercio entre estas provincias
y África. Y, por ejemplo, el secretario del partido de Guangdong, Chen Dejiang, en 2004, pues viajó a África con una delegación de 80 empresarios a Sudáfrica, Egipto, Argelia, y acabaron firmando pues, un contrato de comercio por valor de $1 billón, ¿no? Las provincias chinas, que no el gobierno central, también han desarrollado su diplomacia a través de asistencia sanitaria a África y colaboraciones entre ciudades hermandadas. Estas complejidades también las podemos observar en el tipo de interacción entre las empresas estatales chinas en África. Yu Jie comenta que las empresas estatales gozan de una autonomía estratégica bastante considerable y de hecho comenta que en muchas ocasiones que los líderes de estas empresas toman decisiones teniendo en cuenta no lo que es mejor para el gobierno chino, sino para lo que es mejor para la empresa. También comenta que cuando estas empresas han recibido o no han recibido, suficiente dinero del gobierno central, lo que hacen es intentar negociar con otras agencias del Estado para obtener más financiación o simplemente hacen lobby al gobierno para que intente cambiar la política. Si nos centramos, por ejemplo, en las compañías nacionales petroleras como Sinopec o CNPC, podemos observar cómo estas empresas operan bajo lógicas comerciales y empresariales en África. Y de hecho, estas empresas compiten por recursos financieros, económicos del Estado para poder seguir sobreviviendo y seguir promoviendo pues, sus actividades en África. Todas estas dinámicas ponen en cuestión la idea de que existe una China unitaria con una política exterior coherente respecto o hacia África, ¿no? Y en realidad, la llegada de China a África se tiene que situar dentro de las dinámicas generales relacionadas con la fragmentación política que existe en el Estado chino. Y para acabar, a modo de conclusión, me gustaría enfatizar las siguientes ideas, ¿no? Primero, cuando estudiamos la política exterior china, tenemos que entender la pluralidad de actores que determinan y configuran el comportamiento internacional de China. Por este motivo, no podemos hablar de una China unitaria o solo una China, sino más bien de diversas Chinas, ¿no? Este tipo de conclusión pues, es muy importante para aquellos que trabajan en la formulación de política exterior y también para empresarios que trabajan con China, porque es importante saber con quién estamos trabajando. ¿Es una agencia? ¿Es el gobierno central? ¿Es el gobierno provincial? ¿Es una combinación de varias agencias? Y esto es muy importante a la hora de formular una política exterior eficiente para solucionar los problemas geopolíticos del siglo XXI. Segundo, es importante que tengamos claro que ni Xi Jinping ni el Partido Comunista controlan todo el proceso político dentro del Estado chino. De hecho, como he argumentado durante mi presentación, la fragmentación del Estado chino está caracterizada por distintos actores con agendas propias y diversos intereses que no tienen que coincidir con los objetivos del gobierno central, ¿no? Y tercero, un poco desmitificar la idea de una gran estrategia china. En Estados Unidos hay una tendencia a pensar que China tiene un plan y una gran estrategia para conquistar y subvertir el orden internacional. Y en cierta manera, estas narrativas sobredimensionan las capacidades del Estado chino y de su poderío. Si bien es cierto que no podemos ser naífs sobre el poder económico de China y el poder militar de China, este tipo de argumento que he defendido pues cuestiona un poco este tipo de narrativas. Y la realidad es que China tiene que solucionar problemas internos cruciales relacionados con la fragmentación política y el desarrollo desigual para poder competir seriamente a nivel geopolítico. Y además, podemos hablar de que China tiene una gran estrategia cuando sabemos que en China existen múltiples actores con diferentes agendas políticas. Podemos hablar de una gran estrategia cuando no existen unos intereses nacionales cohesionados más allá de la clara defensa territorial y de la soberanía de China. Es cierto que el tiempo en política es fundamental y es probable que la administración de Xi esté trabajando para solucionar pues, los problemas que he mencionado en esta charla. Lo que está claro es que Xi no tendrá que lidiar con una China, sino que tendrá que lidiar
con las múltiples claras de distintas Chinas y que sin duda afectarán la política internacional y la geopolítica del siglo XXI. Y muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Ferran. Doctor Pérez Mena, ha sido genial poder escucharte y poder disfrutar contigo de esta interesantísima y provocadora conferencia. De hecho, creo que todos tenemos ideas, preguntas a hacer. He visto que ya había alguna en el chat sobre la posición geopolítica de la China global, de las Chinas globales, como nos comentabas también así en plural. Permitirme ahora que le dé la palabra a Inés Arco Escriche. Tenemos la suerte no solamente de contar con Ferran Pérez Mena, sino también con Inés Arco Escriche, que es investigadora del CIDOB, del Barcelona Center for International Affairs, en la línea de geopolítica especializada en Asia Oriental y política china, como os comentaba antes. Se ha formado en la Universidad Autónoma de Barcelona también, como el doctor Pérez Mena, como Ferran. Inés también se ha formado en INALCO de París y en la National Taiwan University. Es en la actualidad profesora asociada en el Máster de Diplomacy and International Affairs de la UOC, de la Universidad Oberta de Cataluña y UNITAR. Y además también Inés tiene un máster en Relaciones Internacionales por el IBEI en Barcelona. Bien, es un regalo contar con Inés esta tarde para que nos ayude también a debatir, a polemizar sobre las ideas que nos ha traído Ferran. Así que cuando quieras, Inés, the floor is yours. Estamos deseosos de escuchar también tu comentario. Muchas gracias. Muchísimas gracias, la verdad, por la invitación y por estar también acompañada tanto de compañeros de Casa Asia como de antiguos profesores y con Ferran, con que no coincidimos en ese momento en la Autónoma. Ha sido una persona que inspira mucho y creo que eso, ¿no?, nos provoca mucho en cómo mirar China de una forma diferente. Y justamente, ¿no?, quería hacerme un poco de eco de muchas de estas cuestiones que ahora mismo estás señalando, porque creo que aparte de estar muy presentes en las narrativas e incluso lo que me gustaba mucho este inicio, ¿no?, sobre los medios de comunicación, porque parte de mi trabajo es justamente, ¿no?, intentar hablar de estos temas, y es como que realmente no hay un espacio a problematizar estas cuestiones. Y la realidad, tanto de las relaciones internacionales como de las sociedades actuales, están cada vez más definidas por lo que es la complejidad, ¿no? Y esto es una cuestión en la que la actualidad está retomando como fórmulas muy reduccionistas, incluso simplificando, ¿no?, cuestiones de cómo hablamos de la confrontación bipolar entre Estados Unidos y China como una nueva guerra fría, cuando las cuestiones, ¿no?, que anteriormente definían lo que era una guerra fría están completamente ausentes en relaciones entre dos poderes. Y a mí realmente habían muchas cuestiones, ¿no? Es decir, que es un análisis que comparto mucho, que muchas veces nos escapa, ¿no? Y hay muchas cuestiones que al final, cuando ves cómo se establece un régimen político como es el chino, con diferentes espacios y poderes, ¿no?, desde cuestiones más de cómo funciona el partido, cómo funciona el Estado y cómo funcionan otros cuerpos, ahí hay un montón de elementos de relaciones mucho más complejas, mucho más difíciles de dilucir y que tienen mucha relevancia. Quería empezar hablando de una cuestión que creo que es muy importante, ¿no?, y es cómo ahora las percepciones definen más cómo vemos a China de lo que realmente estamos hablando hoy, ¿no? Es decir, tú estás haciendo un análisis que es muy complejo y que muestra como todos estos detalles, pero al final parece que las relaciones internacionales y especialmente, ¿no?, la competición tanto de la Unión Europea como de Estados Unidos con China ya no es qué es lo que China hace o está haciendo, no es decir, qué efectos vemos de iniciar una gran ruta de la nueva ruta de la seda, sino más bien esa percepción de qué puede llegar a ser más que un elemento realmente analítico y concreto. Y esto es una cuestión que quería preguntarte, ¿no?, de cómo tú ves cómo estas narrativas o estos elementos más basados en las percepciones que realmente en un análisis concreto están afectando a la política, y hasta qué punto estamos haciendo una excepcionalidad de China. Es decir, creo que cuando hablamos de grandes compañías tecnológicas, ¿no?, que especialmente estadounidenses, y ahora también te voy a lanzar una segunda pregunta, ¿no?, porque por otro de estos elementos más de actualidad, ¿por qué vemos a TikTok o a Huawei como
estos instrumentos que puede disponer el Partido Comunista Chino, y hago específico énfasis en el partido y no tanto, por ejemplo, en el Estado, ¿no? Porque creo que especialmente en lo que se está hablando en Estados Unidos es este actor del Partido Comunista, y no lo hacemos cuando desde Europa hacemos análisis sobre cómo afecta Facebook, Twitter, o qué rol tienen estos actores privados dentro de la geopolítica mundial. Esta sería como mi primera pregunta. Y que también va muy vinculada a la diferencia, ¿no?, entre qué tipo de visiones tenemos de unas empresas de propiedad, digamos, estatal, y qué intereses también tienen las empresas privadas chinas, ¿no? Y eso creo que a lo mejor también es una de las cuestiones que nos puedes mostrar y nos puedes un poco explicar más. Y luego hay otra cuestión, ¿no?, y que creo que a lo mejor me sabe muy mal porque esto a lo mejor es muy específico de las personas que vamos haciendo seguimiento muy exhaustivo de cualquier documento que saca tanto el partido como el Consejo Estatal, y es que hemos tenido hace apenas unas semanas estas 2 sesiones parlamentarias, ¿no?, donde no solamente hemos visto la renovación de la cúpula estatal y no del partido de China, y este inicio de nuevas reformas. Estas reformas, en teoría, lo que están intentando o lo que dicen que quieren conseguir es una reunificación o una combinación holística de lo que sería lo que antes había sido la separación entre el partido y el Estado. Que creo que de aquí, ¿no?, hay muchas críticas y hay muchos consensos que se están intentando llevar hacia adelante, de que realmente si dejaba de existir esa separación, ahí sí que hay mucho más control, ¿no? Y esta creo que es una de las narrativas más comunes en los medios de comunicación y en otros espacios. Y en esta reforma a mí me gustaría saber, porque sí que lo hemos visto a lo mejor en elementos más internos de control dentro de China, pero creo que no tanto en la política exterior. Y me gustaría también saber tu opinión si realmente estamos viendo que estas reformas que tratan de llevar 2 esferas de la vida política de China juntas realmente lo están consiguiendo, o incluso están fragmentando más este ambiente y este escenario que ya está de por sí fragmentado. Aprovecho también para decir que, bueno, yo empiezo con estas preguntas, tenemos 2 más, así que si queréis, lo que podemos hacer es que Ferran responda primero en estas cuestiones y dejamos tiempo también para que el público vaya cogiendo, y entonces haremos un primer turno con 3 o 4 preguntas y, si nos da tiempo, una segunda ronda de intervenciones. Y nada, de nuevo agradecer la presentación, porque realmente siempre es un placer escuchar a expertos en estos temas que a veces nos hacen, ¿no?, replantearnos muchas de las asunciones que escuchamos en nuestro día a día. Y nada, muchas gracias, Ferran, y muchas gracias, Blai. Gracias por las preguntas, Inés. Intentaré responderlas de la mejor manera posible. Yo creo que la pregunta sobre los medios de comunicación y el orientalismo, esta es fácil de responder. Yo creo que desde el siglo XIX sabemos que, y especialmente si habéis leído el libro de Edward Said, Orientalismo, ¿no?, cómo Occidente siempre ha descrito al resto de países no occidentales, ¿no?, como los otros, esos países retrasados. Y esto, pues, es una narrativa que sabemos que está, digamos, ligada al poder, ¿no? Y sabemos que el avance de Occidente durante el siglo XX, pues, ha promovido este tipo de narrativas, ¿no? Y esto está ahí. Y yo dudo que ese tipo de narrativas vayan a cambiar, sinceramente. Porque también es cierto que estamos en un punto geopolítico donde hay diferentes actores que están luchando por la geopolítica, y entonces es una manera, pues, de legitimar esa lucha geopolítica y de convencer a las poblaciones de que tienen que formar parte de esto, ¿no? A mí lo que me preocupa no es tanto eso, que sí, sino que este orientalismo cale en los procesos de formulación de política exterior. Eso es lo preocupante, porque yo puedo entender que un diario X, pues, saca una portada con un mensaje orientalista sobre China. A mí eso me preocupa,
a nivel colectivo, pero lo que es preocupante es que ese tipo de análisis, que no es un análisis descriptivo de lo que pasa, que se transforme en el análisis que luego informa la formulación de política exterior. Yo creo, y esto lo veo especialmente en Estados Unidos, porque yo creo que aquí en la Foreign Office, en el Reino Unido, hay expertos que sé que trabajan con este tipo de análisis que yo pues, he explicado hoy. Yo creo que desde Donald Trump ha habido un cambio de expertos en el Pentágono, en el Departamento de Estado y en la Casa Blanca. Este tipo de expertos que hablan chino y que son gente muy preparada, muchos de ellos, desafortunadamente, yo creo que utilizan estas narrativas orientalistas para informar la formulación de política exterior, ¿no? Y esto es un problema fundamental. ¿Cuál es la solución? Podría ser un cambio de expertos en la formulación de políticas. Esto no quiere decir que el problema entre China y Estados Unidos o el problema entre China y la Unión Europea vaya a irse, ¿no? Pero sí que es cierto que a mí lo que me preocupa es que en este momento los que toman decisiones no tienen buena información para tomar decisiones. Y esto es fundamental, porque esto es la diferencia entre una política eficiente y satisfactoria o cometer un error que puede pues, acabar en una tragedia, ¿no? Eso por un lado, ¿no? La relación entre orientalismo, los medios de comunicación y la formulación de política exterior en la Unión Europea y Estados Unidos, ¿no? Respecto al tema de las tecnológicas, pues lo mismo, un poco lo mismo, ¿no? Es lo que tú decías, ¿no? O sea, hay un orientalismo que sí que cuando los políticos en la Unión Europea o en Estados Unidos pues piensan sobre TikTok, pues movilizan narrativas orientalistas sobre TikTok, el estado de espionaje de China, sin tener que plantearse lo que significa Facebook, lo que significa Twitter, lo que significa pues nuestras redes sociales, ¿no? Y yo creo que esto es fundamental, porque si realmente queremos construir sociedades liberales, si realmente estos estados quieren formar o quieren construir unas sociedades que no son como la China, tienen que realmente plantearse y cuestionar ese tipo de problemas que existen. Entonces, hasta que eso no pase, yo creo que, no sé, algunos problemas que están debilitando las sociedades occidentales, pues seguirán ahí y yo creo que al final acabarán teniendo un impacto negativo en la política exterior de la Unión Europea y Estados Unidos hacia China. Y eso también es otro problema, ¿no? Respecto a la sesión que me has dicho, yo creo que la respuesta honesta aquí, Inés, es que el Estado chino es una caja negra. Esto es así. Y sinceramente, yo leía hace no mucho a un experto que decía que con el COVID, pues habían expertos que no han pasado China en los 5 últimos años. ¿Sabes? Y es muy difícil investigar esto sin estar allí. Es muy difícil investigar esto sin preguntar a los que están, los que son partícipes de esto, ¿no? Entonces, lo que sí que es cierto, que lo que estamos viendo es como que Xi Jinping y el Políburo, o gente del Políburo, está más involucrada en participar en grupos de trabajo bastante específicos, en, digamos, que homogeneizar todo el proceso, en un poco estar más pendientes de todo este tipo de procesos que antes eran frutos de incoherencias y desconexiones internas. ¿Esto se va a trasladar a la formulación de política exterior? La hipótesis, esto es una hipótesis, yo creo que sí. Lo que pasa es que esto requiere tiempo. Y para saber un poco los efectos de esto, pues tenemos que observar y estudiar, y si es posible hacer trabajo de campo, pues cómo
esta nueva reestructuración del Estado está afectando pues, la formulación de política exterior y la manera como se comportan los diferentes actores que constituyen la política exterior china. Pero yo creo que es un poco prematuro para entender bien o para poder saber el alcance de todas estas transformaciones que son graduales y lentas. Y creo que no me he dejado nada, creo. No, yo creo que ya estaría todo. Pues mira, primero de todo, muchísimas gracias y tenemos ya 4 preguntas en el chat. La primera es de Juan Manuel López Nadal. Él lo que quiere saber es un poco sobre estas triples iniciativas globales, ¿no? La Iniciativa Global de Seguridad, de Desarrollo y la nueva de Civilizaciones que acaban de presentar hace un par de semanas. Cómo estas iniciativas, ¿no?, representan en cierta manera un reconocimiento del fracaso de la ruta de la seda, y si crees que son alternativas, es una forma de complementar, es una forma de sustituir, y qué efectos también tendrán, ¿no?, para todos esos países que han estado, bueno, pues con problemas de deuda, de cuestiones de unas balanzas comerciales desiguales. Luego tenemos unas... Sí. Respondo que soy un pensador lento, entonces ¿te parece? Vale, perfecto, adelante. Yo creo que también esto es importante verlo un poco o situarlo dentro de lo que he explicado de la fragmentación del Estado chino, ¿no? Por una parte, sí que es cierto que ese tipo de iniciativas yo creo que vienen a complementar lo que ya existe. ¿La ruta de la seda es un fracaso? Yo creo que es work in progress, más que un fracaso, yo creo. Lo que es un problema es que da igual que sea la ruta de la seda o este tipo de iniciativas, van a estar, digamos que configuradas y determinadas por la multiplicidad de actores que existen dentro del Estado chino. Y entonces, este tipo de iniciativas solo serán efectivas y exitosas siempre y cuando exista una relación de trabajo entre estas agencias y el gobierno central para implementar estas iniciativas de forma eficiente. Es probable, o no sabemos, si esto puede pasar, porque como sabemos, hay diferentes intereses dentro del Estado chino, ¿no? Entonces yo la hipótesis, más que un comentario, porque es un poco, no puedo prever el futuro, pero yo creo que lo que podemos esperar es un poco más de lo mismo, ¿no? Cómo estas iniciativas van a estar influenciadas y moldeadas por los diferentes intereses que existen en el Estado, y esto puede ser un problema a no ser pues, que se solucione pues, el problema, digamos que el tipo de, los efectos de este tipo de relaciones que existen dentro del Estado. Perfecto. Tenemos otra pregunta, en este caso anónima, que pregunta sobre la posición de China respecto a la Agenda 2030 y si sus proyectos dentro del Belt and Road están alineados con los propósitos dentro de Naciones Unidas. Pues la respuesta a esta es que no tengo ni idea. No tengo ni idea. O sea, no tengo ni idea. En principio, el Belt and Road sabemos que es lo que sé que te puedo decir sobre el Belt and Road, es que es lo que dice el gobierno chino, ¿no? Que es un proyecto de infraestructura, de win-win, de que en principio los estados pues mantienen su soberanía nacional, que en principio no hay esa trampa de la deuda, pero lo que sí que es cierto es que están invirtiendo en infraestructura, ¿no? Y por ejemplo, si pensamos en el cambio climático, pues yo creo que tiene que haber ahí un tiempo para que puedan desarrollar nuevos proyectos que estén alineados con las políticas del cambio climático de la ONU, por ejemplo, ¿no? Y entonces esto es un problema, ¿no? El problema del tiempo y el desarrollo en la política, ¿no? Y también es cierto que al fin y al cabo hay un problema que yo creo que los chinos ignoran o quizás que no lo quieren reconocer, que es un problema que también tenemos nosotros, y es que vivimos en un mundo finito, con recursos finitos. Y entonces ya no es solamente una cuestión de
de que tú tengas un plan geoestratégico exitoso, sino también que seas capaz de desarrollar un proyecto geoestratégico dentro de ese marco que es el mundo finito en el que vivimos. Y yo creo que a veces, si bien es cierto que el gobierno chino pues, habla del cambio climático, de la energía verde, están invirtiendo mucho en energías renovables, es un proceso lento. Entonces, es un problema que tienen que afrontar en el futuro y que no sabemos qué va a pasar. Perfecto, muchísimas gracias. Añado también una pregunta de Javier Julián Segarra, ¿no? Que nos comenta que nos pregunta si los cuadros orientalistas en Estados Unidos pueden responder, ¿no?, al interés de Estados Unidos de apuntalar un relato propio para frenar el peligro percibido como consecuencia del avance y accesos chinos, ¿no? Y creo que aquí también entra mucho la cuestión de esta batalla de narrativas, ¿no?, que también se está hablando desde Europa, y qué función, ¿no?, tiene el discurso en ello. Pues sí, totalmente. Yo creo que sí. Yo creo que el orientalismo que vemos es básicamente pues, para legitimar, digamos, o para defender la influencia política internacional de Estados Unidos principalmente y de Occidente, ¿no? Pero hay que ser un poco también honestos con esto y decirte que, por ejemplo, cuando pensamos en la formulación de política exterior en Estados Unidos, este tipo de narrativa orientalista yo creo que pulula mucho en expertos que orbitan en torno al Partido Republicano. Esto no es una crítica, sino que simplemente es un poco lo que yo he observado, ¿no? Y sí que es cierto que yo he visto que hay académicos que pululan más en torno al Partido Democrático o que trabajaron con la administración Obama, que no están contentos con esta narrativa que se está promoviendo sobre China. ¿Esto quiere decir que son naífs sobre el auge de China o que quieren ver el auge de China? No, porque esta gente trabaja para el gobierno estadounidense. Pero es probable que esta gente trabaje con narrativas o con herramientas que quizás pueden ser mucho más eficientes y exitosas que simplemente decirle al político de turno pues que China quiere conquistar el mundo y que no sé, y que quiere dominar, que quiere subvertir la democracia occidental, por ejemplo, ¿no? También vemos eso, que hay una batalla de narrativas incluso en Estados Unidos entre expertos que posiblemente tienen intereses similares, pero que no comparten las mismas maneras para solucionar el problema que tienen que afrontar, ¿no? Perfecto. Y bueno, tenemos también por aquí otra pregunta que también va muy dirigida, ¿no?, en estos mismos comentarios, que es si realmente las élites políticas no tienen acceso a información real. Primero de todo es que no tienen o no quieren. Y segundo, ¿por qué es ello, ¿no? ¿Es también una estrategia política y económica o también del funcionamiento interno, de cómo funcionan muchos de estos órganos de gobierno? Eso. Y te voy a añadir otra para ella también, porque creo que a lo mejor también puedes comentarlo junto, ¿no? Y es un comentario de Juan Manuel, que él comenta si realmente crees que Xi Jinping no manda en China ni dirige su política exterior. Entonces creo que a lo mejor puedes vincular un poco la respuesta de ambas. Uh-huh. Pues la primera pregunta es la pregunta del millón. Yo lo que me pregunto es, bueno, pero yo lo que puedo pensar es, hombre, yo creo que China tiene que tener un equipo de inteligencia, un departamento de inteligencia suficientemente bueno para saber lo que pasa en una provincia o para lo que pasa en un gobierno local, ¿no? Pero yo creo que también pensad que es que literalmente el Estado chino es una caja negra. Es un Estado muy opaco. Y no lo digo con un tono orientalista, sino es que es la realidad. Es muy difícil entender o estudiar lo que realmente pasa en el Estado chino. Entonces yo creo
que los que mandan o los que quieren mandar, obviamente, están interesados en controlar todo el proceso político. Yo creo que hay una voluntad. Si no, no hubiéramos visto lo que ha pasado tras el Congreso, ¿no? Y no hubiéramos visto pues toda esta reestructuración del Estado, ¿no? Esto nos dice que ellos entienden que algo no funciona y que tiene que cambiar, ¿no? Ahora bien, ¿hasta qué punto ellos pueden solucionar todo este problema? Pues esto es un problemón. Y pensar que el Estado chino es un Estado enorme, con una gran complejidad, con diferentes actores, ¿no? Yo creo que también, no es que no quieran saber, es que yo creo que tienen hay unos límites ahí que imponen pues que no puedan saber todo, ¿no? Y también, sinceramente, hay unos actores con unos intereses concretos que supongo que trabajarán para que el Estado, para que el gobierno central pues nos entere de ciertas cosas, ¿no? Yo, sinceramente, la pregunta de si sí controla, y yo esto me lo pregunto muchas veces, y realmente, pues, un día pienso que sí, un día pienso que no. Si soy racional, yo pienso que no. O sea, que sí, pero que no. O sea, es decir, es que es una persona, pensar en el Estado chino, es un Estado enorme. O sea, que una persona pueda controlar todo el Estado chino, tiene que ser Superman. Y no puede estar en todos los sitios, ¿no? A pesar de que tenga un equipo de inteligencia excelente, ¿no? Yo creo que lo intenta. Como todo político, pues lo intenta, ¿no? Se ha rodeado de expertos y de gente afines a su proyecto por razones obvias para intentarlo. ¿Que lo va a conseguir? Ya lo veremos. Pero yo creo que esto es difícil. Pero esto es un poco, pero esta pregunta no solamente, por ejemplo, en Xi Jinping. Esto, por ejemplo, la pregunta nos la podemos hacer sobre Pedro Sánchez o sobre Biden, ¿no? ¿Pueden controlar todo el Estado? Yo creo que no, ¿no? Porque un elemento principal de la política es la delegación. Aunque estés en un país autoritario, tienes que delegar. Tú no puedes controlar todo, es que es imposible. Entonces yo creo que lo intenta, pero no sé si puede. Esta es una cuestión que creo, voy a añadir solamente un pequeño comentario. De los primeros momentos en los que yo empecé a leer sobre fragmentación, ¿no? Justamente también lo hacían referencia a cómo se había construido el Estado chino con el nacimiento de la República Popular de China, ¿no? Incluso bajo el liderazgo de Mao. Entonces creo que también esto es un elemento que es muy importante tener en cuenta, de que incluso en los momentos donde parecía que el Estado había desaparecido porque solamente guiaba el partido bajo Mao, incluso en esos momentos, teniendo en cuenta el territorio que era China, también la dificultad de acceso a muchas regiones, a muchas aldeas, a muchos espacios con una geografía donde están más bien aislados, es un elemento, ¿no?, que aún le suma más complejidad, que esto tal vez, como decías, ¿no?, ya lo veremos en el futuro, y también qué impacto puede tener las revoluciones tecnológicas y la conectividad en ello, pero que no es un factor únicamente de Xi Jinping, sino que tiene incluso es una característica que viene delegada desde el propio establecimiento de la República. Añado varios comentarios también y una pregunta final, ¿no? El primero es un comentario de Ricardo, ¿no?, que dice que si la política exterior de China puede ser que tenga un enfoque más basado en la eficacidad más que en la eficiencia. Seguido, ¿no?, de dos comentarios de Javier, que uno justamente, ¿no?, es la espada del emperador no llega al último pueblo de China, que creo que viene un poco con esto, y también sobre la cuestión de Ucrania, ¿no?, y es todos estos debates que estamos viendo sobre si la inteligencia china estaba o no, tenía la información de los planes de Rusia. En este caso, él indica, ¿no?, de que la inteligencia china justamente sobreestimó estas capacidades militares rusas antes del conflicto de Ucrania y que no comprendió la naturaleza de su vecino, que llevó al final a una invasión que actualmente, ¿no?, o racionalmente les perjudica. Y tenemos, bueno, la siguiente creo que es otro melón, así que de momento, si quieres, te dejo que hagas esta respuesta y ya cerraríamos con la última. La primera pregunta es sobre la eficacia de la política exterior china, ¿verdad?
yo creo que esto también es work in progress, ¿no? Es que si lo pensáis, yo creo que la globalización, desde finales de la Guerra Fría hasta ahora, hasta Trump, yo creo que hizo un poco a los políticos en China y quizás incluso en Estados Unidos un poco vagos, en el sentido de que se acomodaron demasiado, ¿no? Y, por ejemplo, yo creo que ahora los chinos sí que es cierto que los chinos se beneficiaron de la globalización y utilizaron diferentes herramientas pues, para crecer, y el objetivo estaba ahí, ¿no? Crecer para no ser, para no perder su autonomía, ¿no? Eso es evidente, ¿no? Pero yo creo que durante años en China, a pesar de que había una desconfianza hacia Estados Unidos, mi sensación es que se pensaba que la colaboración entre Estados Unidos y China era posible. Y entonces, por este motivo, que es quizás un poco naif, no sé si es naif, porque tampoco soy nadie para decir cómo son los políticos chinos, quizás no, por este motivo no se preocuparon tanto de ordenar la casa por dentro, ¿sabes? Y es ahora que llegó Trump con su política de contención, que es como que, ostras, hay que hacer algo. Y yo creo que estos movimientos de Xi Jinping y de intentar hacer la política exterior más eficiente tiene que ver con un desencanto o con la política exterior estadounidense y tras haber visto pues un poco lo que ha hecho Donald Trump, ¿no? Y yo creo que esto también es work in progress, ¿no? Yo creo que quieren solucionar muchos de los problemas que afectan la formulación de política exterior y los diversos actores que la componen. ¿Lo van a poder hacer? También. No lo sabemos. Están en ello. Respecto a la guerra de Ucrania, esto es la pregunta también del millón. Y yo no soy experto en política de Ucrania ni de Rusia, pero sí que estuve leyendo hace ya tiempo cómo diferentes expertos en China, especialmente profesores de política exterior, percibían a Rusia, ¿no? Y yo creo que hay como dos niveles en China, ¿no? El nivel, digamos, más institucional y el nivel de los intelectuales orgánicos, por así decirlo. Yo creo que a nivel de los intelectuales orgánicos aún existe una gran desconfianza hacia China, por diferentes motivos históricos, también por lo que supuso la Unión Soviética, y aún yo creo que aún se acuerdan de la separación de la Unión Soviética y China en los años 60 y de lo que eso supuso para China. Lo que pasa es que a nivel institucional también yo creo que quizás los chinos quizás no querían, no sé si es sobreestimar, pero quizás no querían imaginarse ese escenario, ¿no? Sí que es cierto que yo creo que muchos estados han sobreestimado a Rusia, pero yo creo que en China quizás no se querían imaginar que ese escenario era posible, porque es un dolor de cabeza para China, por muchos motivos. Porque Rusia es su vecino, porque Ucrania pone de manifiesto las contradicciones que existen en la política exterior china y les pone un poco entre la espada y la pared, ¿no? Entonces, no sé si tenían inteligencia o no, pero yo creo que quizás los chinos a lo mejor no querían verse en ese escenario, ¿no? Y quizás intentaron pensar que eso no era posible, ¿no? Y al final, pues pasó, ¿no? Pero esto también es especulación, ¿no? No lo sé. Estos secretos, ¿no? de una caja negra que sin poder acceder a China y hacer las preguntas a las personas indicadas eran muy difíciles de responder. Y tenemos una última pregunta y 5 minutos, así que realmente me sabe muy mal hacerte esta última pregunta porque da para un nuevo ciclo, de hecho. También de Juan Manuel, ¿no? Que repite y dice, si el Estado chino está subordinado al Partido Comunista y Xi Jinping y el partido está subordinado a Xi Jinping, y hay todas estas amenazas, ¿no? De purgas, de
etcétera, bueno, de persecución, ¿cómo puede haber oposición en un régimen totalitario y represivo como el chino? Y aquí sumo yo, ¿no?, para también tirarte un CEO por si quieres, ¿no?, y también plantear un posible tema en un futuro que tiene que ver con los movimientos sociales, civiles dentro de China, además de lo que puede haber a nivel de facciones. Pues yo creo que es la pregunta también del millón, ¿no? Y de hecho, como estudiantes siempre tuve un debate importante sobre esto. Yo lo que mira, y también hablar un poco sobre orientalismo. A veces la oposición, yo creo que no tiene por qué venir desde dentro del partido, que puede venir, ¿no? Y es que a veces cuando pensamos en China, pues como que exotizamos a la población china. Y de hecho pensamos que son gente que no tiene autonomía, que básicamente pues están ahí haciendo lo que dice el gobierno, que como robots, básicamente. Es una exageración, pero gente sin autonomía política. Y esto es un error analítico tremendo, ¿no? Porque, por ejemplo, si pensáis en las políticas contra el COVID-0, la gente se movilizó. Incluso se movilizó hasta el punto de que el gobierno pues cambió de rumbo, ¿no? Entonces yo creo que cuando pensamos en la oposición política al gobierno o oposición política para que haya otra cosa, pues es importante pues tener en cuenta la agencia que tiene la gente, ¿no? Que yo creo que esto se olvida, ¿no? Y segundo, y creo que también esto se olvida un poco, es entender qué es lo que quiere la gente en China. Y aquí también la población china es una población pues muy diversa, con diferentes opiniones políticas sobre el Partido Comunista Chino, ¿no? De hecho, hay un libro de la Lin Chun que es tremendo, que lo publicó en 2021, que ya lo que dice que una de las razones por la que no hemos visto el auge de la democracia liberal en China no es tanto por el partido, sino porque ha habido una generación de gente que realmente creía en las promesas de la revolución. El tema está que esta gente ahora está muriendo y hay una nueva generación de jóvenes que se están socializando en otra cosa. Una generación de jóvenes que no son muy nacionalistas, una generación de jóvenes que les gusta Estados Unidos y Europa, que les gusta viajar, que tienen curiosidad por Taiwán. Y entonces, bueno, yo creo que esta generación pues, va a ser clave en el futuro de China. Entonces también entender qué marco va a ser el marco de contestación política si la gente se rebela o se queja, ¿no? ¿Va a ser el de una democracia liberal en China? ¿Va a ser el de decirle al partido, oye, ustedes no me están dando lo que me han prometido trabajar para conseguir esto? ¿O va a ser, mira, ni democracia liberal, ni esto, hagamos otra cosa? Esto es importante también, porque yo creo que también es importante no proyectar, digamos, nuestras fobias o en lo que pasa en China. A mí me puede gustar más o menos la política china o cómo funciona el sistema, pero también yo creo que la gente allí en China pues tiene agencia para decidir qué hacer y qué no hacer. Obviamente es difícil porque el partido tiene mecanismos de control social, ¿no? Pero no hay que olvidar esto, el poder de la gente, aquí y allí y en todos los sitios. Pues lo vamos a cerrar aquí. Paso la palabra a Blay para las conclusiones. Muchas gracias, Inés, de hecho, y Ferran. De hecho, bueno, más que conclusiones, veo que se quedan un par de comentarios aquí en el tintero de Javier Julián Segarra sobre la acción rusa. Creo que les ha hecho a los chinos confrontar entre sí los 3 principios chinos en su política exterior y nos remite también a su artículo en LinkedIn, así que habrá que ir a LinkedIn a disfrutar de este tema. Y también Juan Manuel López Nadal también nos comentaba en este debate que hemos tenido sobre el tema de los problemas de libertad en
en China y qué papel juega esto. Y veo que Ricardo también, en las nuevas generaciones, y bueno, y vuelven a aparecer más cosas que ya lamentablemente no podemos seguir. Ha sido magnífico teneros, Ferran Pérez Mena, especialista en el papel de China en las relaciones internacionales y la geopolítica actual en la Universidad de Durham, en Reino Unido. Muchas gracias por tu conferencia. Y Inés Arcos, que como os comentaba es investigadora en el CIDOB sobre la política exterior y doméstica de China y su emergencia en el orden internacional. Ha sido un privilegio teneros hoy aquí, disfrutar de la conferencia de Ferran Pérez Mena y del diálogo con Inés Arcos, y a todos los asistentes simplemente recordarles que tendremos la próxima conferencia el día 25 de abril, comparto con vosotros pantalla, vosotros y vosotras, 25 de abril, y giramos hacia la cultura popular, en este caso cultura popular japonesa en clave de género y el papel, así se titula, Género y cine japonés, construyendo la figura de la directora de cine, el papel de la directora de cine en Japón y cómo se ha construido también Bien, será una conferencia excepcional, en este caso a cargo de Irene González López, profesora en Birkbeck, University of London, y en diálogo con el doctor también, como ella, Marcos Pablo Centeno Martín, de la Universidad de Valencia. Digo que será excepcional porque, de hecho, esta conferencia es un trabajo que lleva tiempo desarrollando sobre la mirada de género en el cine japonés nuestra ponente, así que será magnífico tenerla. Y ahora sí que ya un poco fuera de tiempo, paso la palabra a Rafael Bueno, director de Política y Sociedad en Casa Asia, que como siempre nos ha acogido con una hospitalidad magnífica. Muchas gracias a Casa Asia y adelante, Rafael. Creo que falla el micro o... Vaya, pues no. Y no te podemos escuchar. Ahora nos aparece apagado el micro y ahora pues estamos igual. Así que, si te parece bien, Rafa, quizás despido yo en tu nombre, en nombre de Casa Asia, también de la Universidad Autónoma de Barcelona, en este ciclo de conferencias, en este ciclo de webinars sobre estudios globales de Asia Oriental. Les emplazo a todos y a todas el día 25 de abril en el webinar Género y cine japonés, construyendo la figura de la directora de cine, por Irene González, la doctora Irene González López de Birkbeck, University of London. Muchas gracias a todos y todas y muchas gracias a Casa Asia. Buenas tardes.